La candidata Luisa González propone crear gestores de paz y darles sueldo para que trabajen con la policía. Esto aviva el debate sobre la conformación de grupos paramilitares que en Cuba, Venezuela o Nicaragua han servido al poder de fuerza de choque contra los opositores. Los candidatos presidenciales Daniel Noboa y Luisa González coincidieron en Quito para el cierre de campaña. Noboa lo hizo en el Coliseo Rumiñahui y González en Chillogallo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de 90 días para los países que buscan negociar los nuevos aranceles, pero intensifica la guerra comercial con China y sube al 125% la tarifa para los productos de ese país. 5.000 personas están incomunicadas por deslaves en 12 comunidades de Sicchos, Cotopaxi, mientras los productores de leche de 14 poblaciones de Colta y Guamote enfrentan la destrucción de puentes y deslaves en Chimborazo. La fiscal Diana Salazar y su subrogante Wilson Toainga se prorrogan en el cargo porque están debidamente habilitados y no tienen reemplazo. El Consejo de Participación responde que el concurso está paralizado por la falta de un vocal. Hoy se instaló la audiencia de vinculación del alcalde de Guayaquil y otras 10 personas al caso AAA. El juez asignó un defensor público a Aquiles Álvarez, pues su abogado no acudió. 4 presos han muerto con tuberculosis en los últimos 15 días en la penitenciaría del Litoral, según su director. Y el Ministerio de Salud ejecuta un censo para aislar a los enfermos. La Comunidad de Madrid y Ecuador firmaron un convenio para que los migrantes ecuatorianos sin título obtengan una certificación profesional. Hoy, en la cuarta entrega de la serie Dolarización, ¿cómo cuidarla?, Televistazo muestra que la dolarización se apalanca en las reservas internacionales, que no pertenecen al Estado, ni deben ser utilizadas para financiar populismos. Liga Deportiva Universitaria recupera jugadores titulares para su debut esta noche como local en la Copa Libertadores de América. Miércoles 9 de abril, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Mañana termina la campaña electoral de segunda vuelta. Tenemos información actualizada de las actividades de los candidatos y también sus anuncios. Gestores de paz. Ejército paralelo. La candidata Luisa González propone reactivar la creación de los comités de la revolución en los barrios para reclutar 20.000 gestores de paz pagados por el Estado. En el año 2009, el correísmo creó estas agrupaciones como fuerza de choque contra los opositores y en defensa del gobierno de ese entonces. Paul Romero amplia la información. El correísmo propone reactivar los comités de seguridad y reclutar 20.000 personas en los barrios. Está en el plan Protege de la candidata Luisa González, que en las últimas entrevistas y concentraciones ha hablado hasta del monto que prevé destinar en caso de ganar las elecciones. Se destinará un presupuesto de $72 millones para hacer que participen gestores de paz en los barrios, que recibirán un salario, pero que estarán organizando a la comunidad. A cada gestor de paz, como ella los califica, ofrece $250 mensuales. Esta propuesta no es nueva en el correísmo. En 2009 creó los comités de defensa de la Revolución Ciudadana en los barrios para defender al gobierno. Lo impulsó el entonces presidente Rafael Correa. Su creación fue anunciada en un evento público junto a los expresidentes de Cuba, Raúl Castro, de Venezuela, Hugo Chávez, y Nicolás Maduro, entonces canciller, y Manuel Zelaya, de Honduras. En esta nueva etapa de la revolución es crear en cada casa un comité revolucionario, en cada barrio un comité de defensa del gobierno nacional y de la revolución ciudadana. ¡Viva Cuba! Desde 2009 hasta 2016, el correísmo logró integrar 8.000 comités de la revolución. La meta fue conseguir 1 millón de militantes en los barrios, pero no se sabe con exactitud cuántos lograron integrar. Los comités se convirtieron en fuerzas de choque contra la fuerza pública y opositores del gobierno.
En septiembre de 2016 se reveló un video filmado en el bosque de San Juan, en el noroccidente de Quito, en una jornada de entrenamiento con militares y el dirigente campesino Rodrigo Collahuaso, ex legislador del correísmo. Era una base preparada para entrenar a los militantes de los comités. Según informes oficiales, en 2019 los comités de la revolución se activaron en Quito para caotizar la ciudad durante los 11 días de movilizaciones en contra del gobierno de Lenín Moreno. También lo hicieron en 2022, en los 16 días de paralización en rechazo a la eliminación de los subsidios durante el gobierno de Guillermo Lasso. Aunque con distintos nombres, los grupos civiles, incluso armados, también fueron instaurados por los gobiernos de izquierda en Venezuela y Nicaragua. Aunque esos regímenes autoritarios los justifican bajo el concepto de ayudar y defender a las comunidades, en la práctica son la primera línea de defensa de esas dictaduras para reprimir manifestaciones en las calles. Diego Cuenca describe el rol de esos grupos. Son reclutados en los barrios, reciben entrenamiento militar, pasan encapuchados y usan armas de fuego. Así los gobiernos socialistas crearon los grupos civiles armados para sostener lo que ellos llaman una revolución pacífica. ¡Traidores! ¡Nunca! En Venezuela los originó Hugo Chávez. Inicialmente se llamaban círculos bolivarianos, pero en 2002 se denominaron colectivos. El chavismo lo justifica diciendo que son quienes ejecutan los planes sociales en las comunidades. Hasta reemplazan a la fuerza pública en barrios, donde no entran por la delincuencia y el narcotráfico. Pero la oposición venezolana denuncia que lejos de frenar esas actividades, son quienes las promueven. Sus acciones son coordinadas directamente con el Estado. Y cuando la oposición reclama en las calles, son la primera línea de defensa del régimen. Hordas de motociclistas, con el rostro cubierto y armas en sus manos, disuelven las manifestaciones, amedrentando a la población, incluso disparando. Bajo el régimen de Nicolás Maduro, salieron de la nómina del Estado, permitieron que se criminalizaran, y en el 2019, Maduro creó una nueva facción, las cuadrillas defensoras de la paz. Eran más de lo mismo, grupos armados para controlar y amedrentar a la oposición. Se escudan en la Constitución que habla de la corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil para defender el país. Pero organizaciones como Human Rights los califican como bandas paramilitares que desarrollan actividades criminales ante los ojos del Estado, con total impunidad. La incursión más reciente fue en las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando ayudaron a identificar y a detener a quienes recopilaron las papeletas que probaban el triunfo de Edmundo González. Bajo un concepto similar, estos grupos civiles armados se crearon en la dictadura socialista de Daniel Ortega en Nicaragua, quien en 2018 reconoció que existen, pero negó que tengan vínculos con el Estado. Sin embargo, muchos portan símbolos de su partido político. Esas comunidades también se sostienen en el discurso de restablecer el orden y ayudar a la gente a recuperar su libertad. Andan enmascarados, presumen sus armas, se movilizan en camionetas 4x4 y visten camisetas azules para trabajar en coordinación con la policía. Por eso organismos internacionales los califican como parapoliciales. Y al igual que en Venezuela, estos grupos armados son los primeros en reprimir las manifestaciones contra la dictadura de Ortega. En enero de ese año fueron legalizados en la nueva enmienda constitucional. Desde entonces, se llaman Fuerzas Militares de Reserva Patriótica, integrada principalmente por soldados, marinos retirados y la policía voluntaria, integrada por civiles. Lo mismo ocurre en Cuba. Desde hace 45 años, ahí los grupos armados civiles son conocidos como milicia de tropas territoriales, organizados hasta en batallones bajo el mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Entre los integrantes hay estudiantes universitarios con la ideología de defender lo que llaman conquista de la revolución. Tienen la misión de proteger infraestructuras estratégicas, pero también el poder de reprimir. Desde 1960 también funciona en Cuba la estructura de comités de defensa de la revolución, que tiene representantes en cada barrio. El discurso castrista los creó con la excusa de ser los espacios para involucrar a los ciudadanos con la revolución. Pero los críticos al régimen totalitario dicen que su real misión es convertir a los propios cubanos en una suerte de policía secreta, vigilando y reportando cualquier actividad que consideren una amenaza para el gobierno. Elecciones 2025, segunda vuelta.
Los candidatos van terminando la campaña en las distintas provincias antes de su gran cierre central mañana. Sus redes sociales, mientras tanto, muestran las actividades que han llevado a cabo en las últimas horas. Las redes sociales de los candidatos ya no hablan de recorridos, sino de cierres de campaña. A los lugares que van, ambos se despiden ya de las concentraciones y hacen las últimas promesas. La banca pública. Por ejemplo, Luisa González subió a su cuenta su actividad en Cuenca, reunión con los transportistas en el día, discurso ante sus simpatizantes en la noche. Y de Cuenca. Daniel Noboa escogió hoy hacer el registro digital de sus actividades no con videos, sino con fotografías. Él también estuvo en Cuenca e hizo una concentración a manera de cierre de campaña en el Azuay. Aunque fiel a su costumbre o estrategia, también subió a su cuenta de TikTok uno de sus acostumbrados videos cortos, prometiendo lo que obviamente se promete en campaña, es decir, un futuro mejor. Somos un país diverso. Y a la par de sus publicaciones en sus redes propias, también están los videos que los candidatos hacen para promocionar, para que aparezcan en las redes del resto de los ecuatorianos. Para ti, en algún momento de tu vida. Porque ya no queda mucho tiempo para convencer. La ley dice que solo se permite hacer campaña hasta el jueves 10 de abril. A partir del viernes, Ecuador entrará ya en silencio electoral. Y ahora necesita tu valentía. Necesita que te pongas la camiseta con los colores. Y ya se acerca el proceso electoral. Los candidatos no podrán hacer campañas ni concentraciones. También hay reglas para los sufragantes y sanciones establecidas para quienes no acaten las disposiciones ante y durante los comicios. Carla Delgado explica cuáles son. Hasta las 11:59 de este jueves 10 de abril, los candidatos podrán hacer campaña. Así, oficialmente faltan 28 horas para que la propaganda política termine. El Código de la Democracia establece que 48 horas antes de la votación queda prohibida la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes que puedan influir en la decisión de los electores, al igual que las concentraciones o mítines. Incumplir el silencio electoral está sancionado. Una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado, es decir, $235. Las redes sociales están exentas de sanciones y prohibiciones y seguramente allí la propaganda no cesará. La ley seca es otra disposición que rige desde el mediodía de este viernes hasta el lunes 14 de abril. Está prohibida la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. La multa para los que incumplan también es de $235. Los horarios de votación del domingo serán desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hora del cierre electoral. Para los ciudadanos que sufragan en el extranjero, los horarios dispuestos son desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, según los horarios de cada país. El voto es obligatorio para los ecuatorianos desde 18 hasta 64 años y es opcional para los jóvenes entre 16 y 17 años y las personas de 65 años o más. También es facultativo para los ecuatorianos que viven en el exterior, los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con discapacidad y analfabetos. Los extranjeros desde 16 años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años y se hayan inscrito en el registro electoral también pueden votar. Los documentos permitidos para sufragar son la cédula de identidad y el pasaporte. Se puede votar con ellos aún en el caso de haber caducado. El Consejo Nacional Electoral prohibió usar el celular o fotografiar la papeleta durante la votación, pero se puede ingresar con él al recinto electoral. Con 6.8%, el voto nulo se convirtió en la tercera opción más votada en las elecciones de febrero pasado. Este comportamiento es parte de una tendencia sostenida en los últimos procesos electorales, con picos históricos, como por ejemplo en la segunda vuelta del año 2021, cuando el 16.2% de electores decidió anular su voto. María Gabriela Carpio repasa lo que ha sucedido con el voto nulo en las 2 últimas décadas. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, más de 765.000 ecuatorianos anularon su voto, el 6,8% del total de sufragios. Se convirtió en la tercera opción más respaldada en las urnas, superando a los otros 14 candidatos. Este porcentaje confirma una constante que ha acompañado a los procesos electorales.
el voto nulo como rechazo político, en un escenario de desencanto ciudadano y de fragmentación del voto. No es nuevo. Ya en las elecciones presidenciales de 2002, cuando Lucio Gutiérrez derrotó en segunda vuelta al empresario Álvaro Noboa, el voto nulo alcanzó 9% en primera vuelta y casi el 11% en la segunda. En los comicios presidenciales de 2017 fue exactamente al revés. En la primera vuelta el voto nulo sumó 736.743 votos, el 7% del total. En la segunda vuelta, en la que Moreno resultó ganador, hubo 670.731 votos nulos, es decir, el 6,3% del total. Las elecciones de 2021 marcaron un quiebre. En la primera vuelta, con el correísta Andrés Arauz en primer lugar y Guillermo Lasso y Yacu Pérez estrechamente empatados, el voto nulo llegó a 1.013.395 sufragios, un 9,5% del total. Pero en la segunda vuelta, en la que Lasso venció a Arauz, hubo 1.761.433 votos nulos, es decir, el 16,2% del electorado. Este incremento se atribuyó en parte al llamado de Pérez a anular el voto como forma de protesta. En provincias como Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Cañar, esta opción bordeó el 30%. Fue un récord histórico, porque en otros procesos el promedio ha fluctuado entre el 6 y 7%. Por ejemplo, en las elecciones de 2013, cuando Rafael Correa fue reelecto en primera vuelta ante Guillermo Lasso, hubo 684.027 votos nulos, el 7,2% del total. El promedio se repitió en las elecciones anticipadas de 2023, cuando en la primera vuelta el voto nulo obtuvo 6,7% del total, con 732.209 sufragios, mientras que en la segunda vuelta, con los finalistas Daniel Noboa y Luisa González, aumentó al 7,7%. Las provincias de Bolívar, Cotopaxi e Imbabura lideraron la tendencia en la segunda vuelta con un promedio cercano al 10%. De la salud de los ecuatorianos. Ahora, tras un debate presidencial con escasas propuestas, el escenario está dado para que en esta segunda vuelta la tendencia se mantenga o incluso aumente, más aún cuando agrupaciones políticas y sociales promueven el voto nulo como una alternativa frente a lo que consideran la imposibilidad de reconocerse en las dos tendencias. Aranceles, la guerra de Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de 90 días para la imposición de aranceles a más de 75 países. Dijo que se habían acercado a negociar una solución y que no tomaron represalias. Más detalles con Melis González. La turbulencia económica mundial provocada por la ola de aranceles impuesta por Donald Trump a la mayoría de sus socios comerciales entró en una pausa este miércoles, cuando el presidente estadounidense publicó un comunicado en su red social Truth en el que recompensa a más de 75 naciones que se acercaron a negociar. Estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos a instancias mías. He autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo del 10%, también con efecto inmediato, escribió. Con ello no les quitó completamente los impuestos a las importaciones, pero sí los colocó en el mínimo que estableció en 10%. Trump había asegurado que no suspendería sus aranceles y que tampoco los rebajaría. Sobre eso, hoy dijo que los negocios deben ser flexibles. Su secretario del Tesoro, por su parte, afirmó que todo era parte de un plan. Vimos la exitosa estrategia de negociación que el presidente Trump implementó hace una semana. Logró que decenas de países se acercaran a negociar, dijo. Con esto, el mensaje de la Casa Blanca quedó muy claro. No tomes represalias y serás recompensado. Incluso lo publicaron en su cuenta oficial en X. Washington no dio el listado de los países beneficiados con la pausa en los aranceles, pero sí el único que tendrá una medida contraria: China. Mientras tanto, Donald Trump anuncia un nuevo golpe arancelario contra China. Ha dispuesto con efecto inmediato la vigencia de una tarifa del 125% para la importación de productos de ese origen. En esta interminable guerra de aranceles, Estados Unidos también es blanco de represalias por parte de China y además de Europa. Reporta Pedro Jiménez.
Hace apenas una semana, Estados Unidos anunció aranceles para las importaciones desde todo el mundo. A China le correspondió 34%, que entre represalias y acumulación de tarifas una y otra vez, llegaron a 104% hasta hoy, día en el que Donald Trump los ha elevado a 125%. Trump dice que China no ha mostrado respeto por los mercados mundiales y que pronto se dará cuenta de que los días de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no son sostenibles ni aceptables. China fue con gran diferencia el mayor abusador de la historia, dijo Trump esta tarde. China quiere llegar a un acuerdo, pero no saben cómo hacerlo, y el presidente Xi Jinping es un hombre orgulloso, lo conozco bien, añadió. Trump ha llevado los aranceles contra los productos chinos al extremo después de que el régimen de Xi Jinping prometió no ceder al que dijo es un chantaje de Estados Unidos y luchar hasta el final en la guerra de aranceles. Y hoy decidió subir del 34 al 84% la tarifa para las importaciones desde Estados Unidos, que afectarán especialmente a productos agrícolas y ganaderos, de la industria aeronáutica y también la farmacéutica. Además, China anunció el control sobre las actividades y exportaciones de 12 empresas productoras de elementos ópticos y la industria de drones que también son de uso militar. China informó también que ha recurrido a la Organización Mundial de Comercio para hacer un reclamo por la política arancelaria estadounidense. Y Europa, castigada con aranceles del 20% para sus productos y un 25% para vehículos y autopartes, había anunciado la posibilidad de recurrir a contramedidas. Esta mañana, la Comisión Europea confirmó la primera etapa de su respuesta. Impone 25% a las exportaciones estadounidenses de acero y aluminio y deja pendiente la aplicación de otros 2 tramos de tarifas para Estados Unidos de aquí a fin de año. Por otro lado, las acciones estadounidenses se dispararon el miércoles después de que el presidente Donald Trump autorizara una suspensión de 90 días en la mayoría de los aranceles recíprocos. Los principales índices de Wall Street cerraron en alza. El Dow Jones subió casi un 8% y el S&P 500, que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tuvo su mejor día desde 2008, creciendo un 9.5%. El indicador Nasdaq, la segunda bolsa de valores de electrónica, que incluye Tesla, Apple, Amazon y Meta, cerró con un alza del 12%, su segunda mayor ganancia de la historia. 3.100 kilos de palma de cera han sido decomisados en el país durante los últimos 2 años en el marco de los controles por Semana Santa. María Gabriela Carpio recuerda que su uso y comercialización están prohibidos. Cada año, en vísperas del Domingo de Ramos, la palma de cera vuelve a ser tema de discusión ambiental. Su comercialización en Ecuador está prohibida por ley, ya que es una especie en peligro y está en la lista roja de flora protegida. El Ministerio de Ambiente y la Policía Nacional ejecutan operativos en la Semana Santa para evitar su uso. En 2023 se realizaron 250 controles, decomisando más de 2.500 kilos de palma de cera en todo el país. En 2024 la cifra bajó considerablemente, 600 kilos retenidos en 221 operativos. El Código Integral Penal en su artículo 247 establece que su extracción es un delito y se sanciona con prisión de 1 a 3 años. Nos ha servido a nosotros bastante como un elemento disuasivo, porque los comercializadores, las personas que se encuentran extrayendo esta especie ya dicen, conversan entre ellos e informan que hay una pena privativa de libertad y que no tienen que hacer. Los controles fueron en provincias como Carchi, Imbabura, Chimborazo y Pichincha, donde crece esta especie vulnerable. Quito lidera las ciudades con mayor número de decomisos. La palma de cera tarda entre 80 y 100 años en alcanzar su madurez y sirve de refugio a especies como el perico cacheti dorado, el loro oreji amarillo y el oso andino. Su tala pone en riesgo todo un ecosistema, por lo que las autoridades promueven para el Domingo de Ramos alternativas ecológicas como el laurel, la totora y otras especies no protegidas. El palmito ecuatoriano abastece el 75% del mercado mundial cumpliendo altos índices de calidad. Tiene certificaciones internacionales, incluida la Global Gap, que califica buenas prácticas agropecuarias bajo uso de pesticidas, cuidado del medio ambiente y también bienestar de los trabajadores. Adriana Bermeo nos lleva al proceso de este producto de exportación. En Ecuador, alrededor de 500 agricultores son expertos en la producción de palmito. 134 de ellos entregan los tallos a esta empresa exportadora, la más grande del país. Su trabajo inicia temprano.
Cosechan a partir de las 6 de la mañana. Les toma apenas 7 segundos cortar y pelar un tallo y pueden hacerlo 500 veces hasta la 1 de la tarde cuando termina la jornada. Las canastas llenas de palmito, cada una con su código diferenciador, se trasladan a la zona industrial. Aquí los tallos se pelan y limpian nuevamente, se cortan en tamaños iguales, se clasifican, se pesan y se empacan en latas o frascos de vidrio, enteros o en medallones. Nosotros recibimos más o menos 105,000 tallos diarios, ¿sí? Con esos 105,000 tallos diarios nosotros podemos hacer alrededor de 4 contenedores de exportación diariamente. Es decir, que estamos en la capacidad de producir 80 contenedores mensuales. Una vez empacados, los palmitos tienen una caducidad de hasta 4 años. Se exportan en barco. A Estados Unidos se vende el 32%, Francia 20%, Chile 12%, Argentina 10%, España 5%, Canadá 5% e Israel 5%. El 11% se exporta a otros lugares como Australia, Países Bajos y Reino Unido. En total 28 países y suma $79 millones al año en ingresos. El palmito ecuatoriano tiene certificaciones internacionales, incluida la Global Gap, que también califica buenas prácticas agropecuarias, bajo uso de pesticidas, cuidado del medio ambiente y bienestar de los trabajadores. Mañana la tercera entrega de esta serie sobre el palmito, que figura en más de 20 cadenas internacionales de supermercados. Televistazo va a mostrar los productos premium del palmito: arroz, tallarín y también lasaña. Mundo. La tragedia por el derrumbe del techo de una discoteca en República Dominicana deja hasta ahora 136 muertos y más de 150 heridos. Los familiares de las víctimas exigen una investigación para conocer las causas del siniestro. Pasada la medianoche, durante un concierto en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, algunas personas notaron que algo andaba mal con parte del techo. Segundos después, la estructura se derrumbó. De inmediato se desplegó un operativo de rescate con más de 300 socorristas. Entre las víctimas está el cantante Ruby Pérez, de 69 años, y otros miembros de su banda. Sus cuerpos fueron recuperados 15 horas después del desplome del techo. Hay 3 grúas trabajando para retirar los escombros que aún quedan sobre la pista de baile y no pierden la esperanza de hallar sobrevivientes. Mientras tanto, decenas de personas se acercan al lugar a presentar sus respetos y a pedir información. El presidente del país, Luis Abinader, aseguró que todos los organismos de socorro están brindando la asistencia necesaria, mientras que los dueños del club colaboran con las investigaciones. Y este miércoles se firmó un protocolo para que los ecuatorianos que viven en Madrid, que no tengan título profesional, pero sí experiencia, certifiquen sus aptitudes y mejoren sus oportunidades en el mercado laboral de España. Adriana Bermeo informa que el acuerdo fue suscrito por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que está en Ecuador. Desde hoy, los ecuatorianos que viven en Madrid podrán certificar su experiencia laboral para conseguir empleo en España. Este miércoles en Quito, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Alejandro Dávalos, firmaron ese acuerdo. Cualquier ecuatoriano podrá presentarse ante expertos del Servicio Público de Empleo de Madrid y ellos probarán sus aptitudes, por ejemplo, en construcción, turismo, gastronomía, transporte, sanidad y tecnología. Con ese certificado puede postular en mejores condiciones a un empleo. Es un convenio que empieza de partida de 4 años. Vamos a ver a lo largo de estos meses qué más nos demanda la población ecuatoriana y la empresa sabiendo de este convenio, y así lo haremos crecer para que en muy pocos meses se pueda ampliar y que otros muchos mercados donde hay mucho que aportar se unan.
El trámite es gratuito, lo pueden realizar los 110.000 ecuatorianos que viven en Madrid, sin importar su condición migratoria, en las oficinas públicas de 179 municipios. La certificación se entregará en menos de un mes. Les va a permitir obtener mejores salarios, trabajos más cualificados, y esto se hará desde todos los servicios que tenemos en la Comunidad de Madrid, así como las oficinas de atención al ciudadano. Ecuador es el primer país con el que se firma este protocolo. Isabel Díaz Ayuso dijo que está en Ecuador para acompañar el proceso electoral y para mostrar su respaldo al presidente Daniel Noboa, quien condecoró en Madrid en noviembre del 2023. En los últimos 15 días, 4 presos han muerto con tuberculosis, según el director de la Penitenciaría del Litoral. Los pacientes están hacinados en el pabellón número 7 de ese centro carcelario. Belén Ochoa informa que todavía sigue el censo sobre esta enfermedad. Este es el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país. En estas celdas están los presos con diferentes dolencias. El director de este penal, Amado Muñoz, quien tiene un día en el cargo, confirmó que en los últimos 15 días, reos murieron por tuberculosis. En los reportes que yo he encontrado han sido solamente 4 por tuberculosis. Según el Ministerio de Salud, en 37 cárceles del país hay 1.131 presos con tuberculosis. 553, la mayoría, están en este reclusorio de Guayaquil. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa. Por ello, en tan solo 3 meses hubo 174 nuevos casos en Ecuador. Pese a ello, en el pabellón 7 la falta de infraestructura agrava la crisis sanitaria, ya que los enfermos no están del todo aislados. Al momento tenemos más de 500 personas en ese pabellón. Dentro de ese pabellón están tuberculosos, los que tienen cáncer, los que tienen SIDA y otro tipo de enfermedades. Independientemente de la banda que pertenezcan, ese pabellón está destinado para los enfermos. El 25 de marzo, de forma simultánea, empezó el censo y la toma de muestras a los reclusos para determinar cuántos tienen tuberculosis. El director confirmó que 20 estuvieron críticos. Están más de 500 y la capacidad de un poquito más de 400. Están ahorita hacinados y por eso van a ser ubicados los más graves hacia la regional. 6 de los 11 pabellones habilitados, donde hay 7.100 reclusos, han sido censados por el Ministerio de Salud. Los reos que luego de las pruebas se confirme que tienen tuberculosis serán llevados al pabellón 7, donde según la autoridad penitenciaria hay un cerco epidemiológico que ha permitido vacunar a 500 reclusos, pero a esa área Televistazo no tuvo acceso. Están suministrando las vacunas y la medicación constantemente a cada uno de los PPL. En los exteriores de la penitenciaría estaban los familiares de los presos. Piden que los detenidos reciban un tratamiento adecuado. Mi esposo tiene tuberculosis y no le dan medicina porque ya el abogado entró y él me avisó a mí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dado plazo al Estado ecuatoriano hasta el pasado martes 8 de abril para informar las medidas adoptadas para atender adecuadamente a los presos con tuberculosis. Pero el gobierno pidió una prórroga de 10 días para transparentar la situación de los enfermos que cumplen su condena. 4 personas fueron detenidas por el asesinato de 5 agentes penitenciarios en Puerto Viejo. La policía no ha revelado las motivaciones del crimen, pero confirmó que los sospechosos pertenecerían a la banda Los Lobos. Tras 48 horas de operativos, la policía detuvo la madrugada de este miércoles a 4 hombres señalados como los responsables del asesinato de 5 agentes penitenciarios en Manabí. 3 de las víctimas fueron atacadas la mañana del lunes, cuando se dirigían a su lugar de trabajo en la cárcel El Rodeo. Las otras 2 fueron asesinadas 12 horas después, al salir de su vivienda en Puerto Viejo. En ambos casos se encontraron restos de proyectiles, calibre 9 milímetros. Las investigaciones preliminares apuntaban a que los responsables se movilizaban en una motocicleta, vehículo que fue hallado durante los allanamientos en el sector San José, en Puerto Viejo, y que ahora forma parte de las evidencias. Las armas, sin embargo, no fueron localizadas. Terminales móviles y prendas de vestir que fueron vinculadas, encontradas en la escena del crimen, como en los domicilios que fueron allanados.
La policía señaló que los detenidos tienen antecedentes por robo, asociación ilícita, secuestro, tenencia y tráfico de armas, y que están vinculados a la banda delictiva Los Lobos. Las autoridades no explicaron cuáles serían las motivaciones detrás del crimen de los 5 guías penitenciarios. Aunque la policía encontró 35 toneladas de aletas de tiburón en Manta, el aparente origen incidental de esta mercancía no permitió su decomiso. El argumento es que son parte de la especie de tiburón azul que es permitida en la norma ecuatoriana. Veamos. Poco después de las 8 de la mañana de este miércoles, agentes de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza llegaron a esta empresa procesadora de productos pesqueros en Manta, siguiendo una investigación por presunto tráfico de fauna silvestre. La intervención incluyó 5 allanamientos. En una de las bodegas se encontraron grandes cantidades de aletas de tiburón, algunas en proceso de hidratación, otras secándose al aire libre en un patio y el resto empacada en sacos dentro de contenedores. En total, 35 toneladas de aletas, cuyo valor en el mercado internacional superaría los $20 millones. También se allanó la vivienda de un ciudadano de nacionalidad china, donde se halló una funda con caballitos de mar disecados. Él y otra persona fueron retenidos. Aunque inicialmente la Fiscalía anunció que entre las aletas había especies amenazadas y protegidas por la Convención CITES, horas después la Dirección de Acuacultura y Pesca contradijo esa versión. Aseguró que la empresa tenía permisos para procesar aletas de tiburón azul siempre que provinieran de la pesca incidental. En Ecuador, la pesca dirigida de tiburones y el corte de sus aletas están prohibidos desde 2007. Solo se permite la comercialización de ejemplares capturados cuando quedan atrapados por accidente durante faenas pesqueras. Por ahora no se ha confirmado qué pasará con los 2 retenidos. Diana Salazar y Wilson Toainga confirmaron que van a continuar al frente de la Fiscalía General del Estado hasta que el Consejo de Participación Ciudadana nombre sus reemplazos para una transición ordenada. El presidente del órgano de selección de autoridades dice que espera a que el Pleno esté completo para poder avanzar con el concurso que todavía no llega a la etapa de convocatoria, como le informa Fabiola Santana. Es un hecho que Diana Salazar seguirá de manera indefinida al frente de la Fiscalía General del Estado y Wilson Toainga como fiscal subrogante. Lo confirmaron en un video este martes en la noche cuando terminó su periodo de 6 años sin opción a reelegirse. Ellos comunicaron que seguirán en el cargo e invocaron el pronunciamiento de la Procuraduría que los habilitó para hacerlo. La respuesta ha sido que los servidores judiciales nombrados para un determinado periodo pueden desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados, con el fin de garantizar la representación institucional. Salazar y Toainga se prorrogaron por no tener quien los reemplace. El Consejo de Participación Ciudadana no ha avanzado con ese concurso. Solo aprobó el reglamento y calificó a los veedores. Debía elegir a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección y hacer la convocatoria para el registro de los interesados, pero nada de esto ha ocurrido. La última razón dada por Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación, es la última crisis interna de su organismo, la destitución el 31 de enero por parte del TCE de 3 miembros de la Liga Azul, que ahora son investigados penalmente. 2 fueron reemplazados, pero el tercero espera que la Asamblea escoja entre 2 de la lista de elegibles. Con 6 consejeros, el CPCCS podría avanzar, pero Es importante tener la conformación total del Pleno del Consejo de Participación para darle la legitimidad que se merece esta tan importante autoridad, tan importante designación. En estas circunstancias no se sabe cuánto tiempo se prorrogarán Diana Salazar y Wilson Toainga en el cargo. Mientras tanto, la fiscal seguirá impulsando casos emblemáticos como Plaga, la reconstrucción de Manabí y otros. Dolarización. ¿Cómo cuidarla? Una dolarización sólida necesita de reservas internacionales seguras, que cumplan su rol en la economía y que no sean utilizadas para financiar populismos. ¿Cuáles son las funciones que tiene el dinero de las reservas? Vamos a revisarlo a continuación.
Y mañana, en la última entrega de la serie ¿Cómo cuidar la dolarización?, Televistazo va a analizar cómo la fama de incumplido que arrastra el país ahuyenta las inversiones que son esenciales precisamente para sostener la dolarización. El caso AAA, que investiga la desviación de combustible subsidiado, tiene 11 vinculados. Entre ellos está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien intentó suspender la audiencia. El fiscal del caso expuso la participación ilícita de Álvarez, sus empresas y sus socios. Hernán Higuera cubrió la diligencia. Al fin hoy, tras intentos fallidos, el juez Renan Andrade instaló la audiencia de vinculación de 11 personas, entre las que está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Todos investigados por presunto almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de combustibles. A las 9, cuando empezó la diligencia, Aquiles Álvarez se presentó por vía telemática sin su abogado. No es la primera vez y estaba advertido por el juez de que si no asistía a su defensor lo sancionaría y lo multó. Había otra advertencia, que le pondría un abogado del Estado, y lo hizo. El fiscal Carlos Alarcón presentó el expediente con sus pruebas. Según él, ahí constan los delitos cometidos por empresarios de gasolineras y contadores que sabían del desvío de combustible cometidos por las empresas de Álvarez y sus familiares. Mencionó a Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum e Indudiesel. También aludió a documentos, certificaciones y oficios que demuestran, según dijo, que empleados y socios de Aquiles Álvarez ocuparon cargos en la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Citó los nombres de José Franco y Ricardo Ceballos, que él vinculó al caso. Por ejemplo, la gasolinera Zambrano, filial de Copedesa en Zamora, podía recibir hasta 10.960 galones de diésel premium en sus tanques. Desde el 2023 siempre sobrepasaron esa capacidad. En noviembre, supuestamente almacenó 37.395 galones. El fiscal se preguntó a dónde iba el exceso y dijo que los galones desviados solamente en esa gasolinera suman 2.729.231. El patrón se repitió en Guayaquil, Loja y El Oro, según el expediente. El fiscal también refirió profusamente al desvío de combustibles automotriz, industrial y naviero. El alcalde de Guayaquil en la Red X dijo que la instalación de la audiencia violenta su derecho a la defensa, pero que la escucha por Zoom con sus abogados y que está tranquilo. Según él, el juez y el fiscal se prestan para el show electoral y dice que les responderá más tarde. El juez Renan Andrade se pronunciará este jueves sobre las medidas que pide el fiscal para los 11 nuevos vinculados. El caso Plaga, derivado del caso Metástasis, pasa a la etapa de juicio en la Corte Nacional. El juez decidió que 13 procesados, entre ellos el abogado del narcotraficante Leandro Norero, sean juzgados por delincuencia organizada. Jacqueline Rodas actualiza la información sobre este proceso. Cristian Romero, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, suma un segundo llamado a juicio ahora por el caso Plaga. La fiscalía lo identifica como el líder de la red criminal que compraba sentencias y boletas de libertad para sacar de la cárcel a peligrosos delincuentes. Según la acusación, él planificaba las acciones para manipular audiencias, gestionar certificados médicos falsos y pagar los sobornos. Junto con Romero, el juez Fernando Cantos decidió que otras 12 personas sean juzgadas ante un tribunal penal de la Corte Nacional. En el grupo están jueces de El Oro, Santo Domingo y Manabí, funcionarios penitenciarios y secretarios judiciales. Dejó libre a un policía por no encontrar suficientes elementos en su contra. Cristian Romero es abogado y actualmente está prófugo. Tuvo entre sus clientes al narcotraficante Leandro Norero, a Jorge Glass, Daniel Salcedo y a la familia Bucaram. El juez Cantos informó que para Romero y otros prófugos, el proceso queda en pausa hasta que sean detenidos porque el delito de delincuencia organizada no puede juzgarse en ausencia. En el caso Plaga, 15 implicados aceptaron que cometieron el delito, firmaron acuerdos de cooperación con la Fiscalía y ya fueron condenados a penas reducidas. Entre ellos, Lenin Vimos, el otro cabecilla, y Ángel Indao, ex juez de la Concordia, también sentenciado en el caso Metástasis. Lluvias, los estragos aumentan.
Cerca de 5.000 personas en 12 comunidades del cantón Sichos están aisladas por las lluvias. Sin vías habilitadas, los comuneros caminan entre lodo y escombros para poder salir del encierro. Patricio Viera describe la situación. Sichos fue declarado en emergencia debido al temporal que mantiene a unas 12 comunidades aisladas. En medio del lodo y la pendiente, Carlos Tapia, de 62 años, avanza paso a paso con sus muletas. Vive en Cochaló y debe recorrer 8 kilómetros por una vía resbalosa para llegar al Hospital Básico de Sichos. A 4 kilómetros, los 350 habitantes de Guantualó también enfrentan el reto de caminar entre el fango y las piedras. Lo hacen por más de 3 horas para poder llegar a sus trabajos. La carretera tiene 7 kilómetros y hay al menos 12 deslizamientos que han cortado el paso. Más arriba, en las comunidades de Yuncusic y Quinticusic, los aguaceros se prolongan durante todo el día y han provocado el colapso de su única vía en al menos 3 tramos. Partes enteras de la carretera se han ido al abismo. La fuerza del invierno también arrasó con un puente de 6 metros sobre el río Guayigua y un deslave reciente afectó 120 hectáreas de plantas de mortiño, de las que depende la producción de vino artesanal que sostiene a 120 familias. A Sichos el invierno lo rodea por todos lados. Según el municipio, cerca de 5.000 personas se encuentran aisladas. Y de igual forma, en Colta, las lluvias taparon 8 kilómetros de vías, pero la vía rural no se detiene en 12 comunidades. Para muchos solo queda caminar entre el lodo y también los derrumbes. Ángel Pilatuña, en el siguiente reportaje, nos muestra el panorama en ese territorio. La parroquia Columba en el cantón Colta de Chimborazo está cercada por los deslizamientos. 8 kilómetros de vías están cubiertos de tierra, dejando aisladas a 12 comunidades que dependen del campo para vivir. José Guamán no tiene más opción que caminar. En el páramo de Jinjin hay 12 toros esperando. Por ello camina durante 2 horas, sorteando escombros para que sus animales no pasen hambre. Tengo ganaditos acá arriba, comprado la hierbita y la verdad es que no he podido ver en los 2 días. En la comunidad San Bernardo, Joaquín Miranda recorre media hora en burro con un bidón de leche de 20 litros. Los recolectores no han podido entrar desde hace 2 días. Hacemos como media hora, sí, y en carrito hacemos 5 minutos, 10 minutos, según. Maquinaria del municipio de Colta y del gobierno provincial trabajan en varios frentes, pero las lluvias no ceden. Cada jornada trae nuevos derrumbes. Hay socavones, hay vertientes también en las quebradas, hay vertientes en los páramos y entonces toda esa cuestión está bajando. En Mercedes Cadena, en Guamote, la creciente del río se llevó un puente de madera que servía de paso provisional para unas 30 familias. Y en Santa Lucía, el caudal del río Guamote debilitó las bases del puente principal, obligando a cerrar por completo el tránsito. Elecciones 2025, segunda vuelta. El presidente candidato Aniel Noboa cerró su campaña por la segunda vuelta en el norte de Quito. Los simpatizantes de su movimiento político coparon los exteriores del Coliseo General Rumiñahui. Patricio Díaz tiene una crónica de esta concentración proselitista. Casi 2 horas antes del evento, la gente ya había copado los exteriores del Coliseo General Rumiñahui. El cierre de campaña fue convocado a las 3 de la tarde. Y a las 2:30, ya con gente en las tribunas, se presentó un cantante de mariachi, representante del pueblo montubio. En el Coliseo se levantó la imagen del presidente candidato. Y en la parte baja apareció otra, de su esposa Lavinia Balbonesi, para las fotos. Siguieron otros 2 grupos musicales. Los asistentes en la pista bailaron. Concluida la presentación, a las 5:15, aparecieron los asambleístas electos de ADN. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también intervino. La gente volvió a levantarse con Waldo King, reconocido reggaetonero esmeraldeño.
Él, en medio de su música, presentó al presidente candidato Daniel Noboa. Cayeron serpentinas y humo. Los globos se quedaron pendientes. Faltaban 5 minutos para las 6 de la tarde. El mandatario agradeció a sus simpatizantes y a su equipo por el trabajo en campaña. Habló de la lucha contra la delincuencia. Este domingo es que vamos a acabar con esa revolución fallida. Este domingo es que vamos a acabar con el narcoterrorismo. Vamos a quitarle todo chance a las mafias de poder gobernar en este país. Porque este país lo gobiernan ustedes. Un país donde vayamos también a reformar una constitución que no nos ha servido en los últimos años. Le entregaron una camiseta y una niña una bandera. Antes de cerrar, el candidato pidió a sus seguidores que defiendan el voto el próximo domingo. Vaya a su barrio, convénzalo a la última persona que todavía no está convencida. Vayan también donde sus vecinos, sus amigos, sus familiares, a decirle que la votación de este domingo es capaz la votación más importante de la historia del Ecuador y que no se pueden quedar en sus casas. El discurso del presidente candidato no duró más de 5 minutos y se fue. Apenas pasaban las 6 de la tarde. La gente en el Coliseo siguió la fiesta de cierre de campaña con otro grupo musical, aunque muchos se retiraron. Y a pesar de la lluvia, los simpatizantes de Luisa González se congregaron en el cierre de campaña la tarde de este jueves en el sur de Quito. El discurso de la candidata correísta estuvo centrado en propuestas relacionadas con salud, educación y también empleo. Adriana Bermeo cubrió ese evento. En los alrededores del estadio de Laucas, en el sur de Quito, militares y policías custodiaron la zona. Agentes metropolitanos controlaron el tránsito y organizadores repartieron camisetas. Los simpatizantes se apresuraron a ponérselas mientras avanzaban a la calle Moromoro, donde se instaló la tarima. Fue el preámbulo del cierre de campaña de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. La convocatoria fue hecha para las 4 de la tarde, pero la gente empezó a llegar desde las 3, en grupos, con banderas y carteles. Pero en menos de 30 minutos también necesitaron paraguas y ponchos de agua. Un aguacero cayó en el sur de Quito. A pesar de la lluvia que se mantuvo por casi una hora, los simpatizantes no se fueron y esperaron la llegada de la candidata. Lo hicieron coreando y bailando las canciones de Gloria Cedeño, mientras el equipo de campaña trapeaba y barría el escenario por la cantidad de agua acumulada. La lluvia cesó cerca de las 5 de la tarde y subió al escenario Jonathan Luna, que al son de las canciones de campaña le dio la bienvenida a Luisa González, que se paseó por el escenario con todo su equipo de seguridad y saludó con sus partidarios. El discurso fue un poco de lo mismo, propuestas de campaña relacionadas con salud, educación y empleo, e hizo ofertas solo para Quito. Vamos a hacer la extensión del metro hasta La Ofelia y hasta Calderón, de la mano de nuestras autoridades locales. Su discurso duró unos 30 minutos y se despidió diciendo que ama a Quito, la misma frase estampada en la espalda de su chompa. Luego dejó la tarima acompañada de su candidato a la vicepresidencia, Diego Borja, y Raúl Chávez, su asambleísta más votado. Los simpatizantes se quedaron bailando música de ritmos urbanos, de John Briel. Y en Guayaquil, el artista Rafael Valdés presenta 33 obras de óleo y acrílico en el Museo Municipal. Además, en Cuenca se estrenará un show de danza y música denominado Hora Cero en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Estefanía Arias con la agenda cultural. 33 obras de óleo y acrílico inspiradas en los montes Apalaches, una cordillera en el este de Norteamérica. The Whisper of the Forest, Los Susurros del Bosque, una exposición del artista ecuatoriano Rafael Valdés, que se inauguró en el Museo Municipal de Guayaquil. Pinturas que hacen un recorrido sensorial donde la selva se revela en toda su magnitud, guiando al espectador en un viaje de descubrimiento. La muestra estará abierta hasta el 3 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Buenas tardes. Nada es lo que parece. 3 años distintos, momentos sueltos y una misma mentira. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación? ¡Oh! ¡Estaban preocupados! No le van a creer. El Club de los Mentirosos llega al Teatro Scala en Quito, protagonizada por Orlando Herrera, Erika Russo,
Exar Gómez y Elba González. Las funciones serán hasta el 11 de mayo, viernes y sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Un espectáculo escénico ambientado en los años 20 transporta al público a la época bohemia, con una historia llena de misterio y pasión. La compañía de danza y el ensamble de pop de la Universidad de Cuenca presentan la obra Hora Cero en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, en la capital azuaya. La obra combina danza y música. Las funciones serán este miércoles 9 y jueves 10 a las 20 horas. Nuevas observaciones muestran que el asteroide que podría impactar la Luna tiene forma de un disco de hockey. Además, Bill Gates reveló que profesión nunca podrá ser reemplazada por la inteligencia artificial. Ana María Palacios con más novedades tecnológicas a continuación. El asteroide 2024 YR4, que un día tuvo una leve probabilidad de chocar con la Tierra, ahora podría impactar a la Luna y, según científicos, se asemeja a un disco de hockey. Un equipo de astrónomos utilizó el observatorio Gemini Sur en Chile para observarlo en múltiples longitudes de onda mientras se alejaba de la Tierra y crearon una imagen 3D basándose en sus hallazgos. Determinaron que tiene un tamaño estimado de entre 30 y 65 metros de diámetro y que completa una rotación cada 20 minutos. La NASA y la Agencia Espacial de Rusia Roscosmos lograron con éxito el lanzamiento de la nave espacial Soyuz MS-27 desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Es una misión conjunta entre el astronauta de la NASA Johnny Kim y los cosmonautas Sergei Ryzhikov y Alexei Subritsky. Después de 3 horas, la nave se acopló al módulo de la Estación Espacial Internacional, donde esta tripulación se unirá a la de la Expedición 7273. Para continuar impulsando la investigación científica. Bill Gates, cofundador de Microsoft y referente en el mundo de la tecnología, reveló que la programación es una de las pocas áreas que no podrá ser reemplazada por la inteligencia artificial, porque el proceso de desarrollar un software requiere habilidades humanas como creatividad, resolución de problemas complejos y la capacidad de adaptarse a necesidades cambiantes. 2 modelos de robots fueron presentados en Quito. Uno que será utilizado para atender tareas de entrega en hoteles y centros comerciales. Pero eso no es todo, porque otro puede realizar incluso actividades de limpieza. En el siguiente reportaje, Adriana Bermeo nos explica más de su funcionamiento. El uso de robots en actividades cotidianas es cada vez más frecuente en Ecuador. Primero aparecieron en restaurantes de Quito y Guayaquil. Sirven comida, bailan y hasta hacen bromas. Vamos, tengo trabajo que hacer. No puedo estar bailando todo el tiempo. Ahora se crearon robots con la figura de asistentes. Este martes en Quito se presentaron 2 modelos. Bellabot Premium, diseñada con inteligencia artificial para realizar tareas de entrega en hoteles, oficinas y hasta hospitales. Utiliza la georreferenciación para movilizarse, se relaciona con las personas y pronuncia expresiones amigables. Y el robot de limpieza 4 en 1, que combina barrido, aspirado, fregado y secado. Está programado para transitar en espacios amplios y sus funciones se activan automáticamente según el tipo de limpieza que se requiera. La fabricación de estos robots cuesta entre $10,000 y $16,000 y están diseñados para cargar hasta 300 kilos. En Ecuador también hay robots humanoides, verdaderos asistentes en actividades del hogar y con capacidad para realizar cualquier función repetitiva, y animales robóticos que cumplen órdenes como ir a la tienda a comprar. Los primeros cuestan alrededor de $54,000 y los segundos $4,500. El colombiano J Balvin se disfrazó de Spider-Man para infiltrarse en su propio concierto en Boston, pero no lo dejaron pasar. Bueno, y además de los hermanos Rosario, convierten en salsa su clásico Rompe Cintura, acompañados de Tito Nieves. Veamos.
No, mira, es Spider-Man. No, Spider-Man tiene que ir. Spider-Man, ok, pero no puede entrar con la mascarilla. Pero es que él es Spider-Man. J Balvin se disfrazó de Spider-Man para entrar como asistente a su concierto en Boston, pero no lo dejaron pasar. Estuvo interactuando con la gente y nadie se percató de que era el colombiano que vestía un poncho de arriero. Finalmente se quitó la máscara y sus fanáticos se sorprendieron. Él compartió ese divertido momento en redes sociales. El artista está de gira de conciertos por Estados Unidos. Miley Cyrus es tendencia en YouTube con el videoclip de la canción End of the World, con un look ochentero. La artista canta el sencillo en un luminoso escenario y el 30 de mayo lanzará el álbum, el 9º en su carrera, que ha titulado Something Beautiful. Lenny Kravitz presentó el sensual videoclip de Let It Ride, que recuerda la época de Studio 54, un icónico club nocturno en Nueva York activo entre 1977 y 1980, un símbolo de la cultura disco. Era conocido por sus fiestas extravagantes e invitados famosos. Los hermanos Rosario convierten en salsa su clásico Rompe Cintura, acompañados de Tito Nieves. La agrupación se ha posicionado en una de las más influyentes en merengue, en República Dominicana. Este sencillo es parte de su disco Infinito Positivo, con el que conmemoran 40 años de trayectoria. Gracias por su sintonía, amigos. Televistazo regresa mañana en su primera emisión a las 5:55. En contacto directo estará Gonzalo Ortiz Crespo. Él es sociólogo e historiador, para analizar si es dable la propuesta de Luisa González de crear gestores de paz en barrios controlados por las bandas, o es más bien una propuesta para formar un ejército paralelo. Además estará con nosotros Fernando Lozada, jefe de investigación de mercados emergentes en Oppenheimer & Co., para analizar los efectos de los aranceles de Donald Trump en los mercados mundiales. Sigan las noticias a toda hora, siempre información actualizada en ecuavisa.com. Buenas noches.